Mis hermanos, ¿cómo cada uno de ustedes viviría este día si tú supieras que este es tu último día? ¿Qué harías tú hoy si sabes que este día es tu último día aquí en la tierra? Pero también quiero preguntarnos a todos nosotros como un colectivo, como un cuerpo que somos, como una iglesia. Así que también quiero hacer esta pregunta: Iglesia Bautista Sol y Deo Gloria, ¿cómo vamos a vivir este día como congregación si nosotros supiéramos que el día de hoy fuese nuestro último día como iglesia? Porque el Señor viene por nosotros. El apóstol Pablo escribe las 2 cartas a esta iglesia en Tesalónica porque él quería animarles a que ellos vivieran a la luz de ese regreso glorioso de Cristo. Y Pablo le escribe con un sentido de urgencia, pero no para alarmarlos, porque cuando nosotros pensamos en el último día en el que nosotros posiblemente estaremos aquí en la tierra, nosotros pudiéramos ponernos nerviosos o hasta alarmarnos, y nosotros quisiéramos tratar de poner todo lo que nosotros podamos poner en orden antes de que nosotros nos vayamos de esta tierra. Pero mientras nosotros hemos ido a través de estas 2 cartas, nosotros hemos visto que Pablo le escribe, número 1, para animarlos por los ejemplares que estos creyentes en Tesalónica eran. Número 2, el apóstol Pablo también le escribe para exhortarlos a que ellos crecieran en aquello que ya ellos estaban haciendo bien. Y finalmente él también les escribe estas 2 cartas a la iglesia en Tesalónica para corregir algunos pensamientos y algunas conductas, algunos asuntos en particular que él quería ver que hicieran conforme a las enseñanzas que él le había dado acerca de la palabra del Señor. Y Pablo le estaba comunicando todo esto con un día en mente. Pablo le estaba comunicando esto con el día del regreso del Señor Jesucristo en su mente. Y es que cuando nosotros sabemos que el final está cerca, nosotros queremos asegurarnos que todo está en orden. Pero para los tesalonicenses y para el mismo apóstol Pablo, obviamente les era imposible saber cuán cerca realmente estaría la segunda venida del Señor. Pero como ellos no sabían cuán cerca estaba la venida del Señor, pero sabían que era inminente, Pablo quería asegurarse de que su fe, su amor y su esperanza no faltaran en ningún momento. Él quería que ellos vivieran en santidad, pero él sabía que nada de eso lo iban a lograr por sus propias fuerzas, sino que ellos tenían que descansar en la paz de Dios, en la palabra de Dios y en la gracia de Dios para ellos poder perseverar en fidelidad. Y por eso es que en cada saludo, al principio y al final de estas 2 cartas, Pablo les habla acerca de la gracia de Dios en 4 ocasiones diferentes, solamente en los saludos. Y en 3 de estos 4 saludos les habla también acerca de la paz de Dios. Y todo el contenido de estas cartas, tanto de la primera como de la segunda, estaban centrados completamente en la misma palabra de Dios, ya que constantemente él le estaba recordando acerca de la palabra de Dios, de cómo la recibieron, de cómo fueron obedientes y de cómo era la palabra de Dios la que estaba obrando en medio de ellos. Y precisamente mientras nosotros ahora nos acercamos al último saludo del apóstol Pablo a los tesalonicenses, yo quiero que esta mañana nosotros veamos que como iglesia y como cristianos, para nosotros poder perseverar en fidelidad hasta el final, nosotros tenemos que descansar en la paz, en la palabra y en la gracia de Dios. Así que comencemos viendo cómo nosotros, para perseverar en fidelidad hasta el final, tenemos que descansar primeramente en la paz de Dios. Y ese es mi primer punto, descansando en la paz de Dios, versículo 16, vamos a leerlos nuevamente.
Dice así la palabra de Dios: que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Al Pablo apelar a que el mismo Señor de paz aquí en este pasaje les conceda paz en todas las circunstancias, nosotros tenemos que ver que Pablo realmente estaba pidiéndole al Señor que le conceda a los tesalonicenses paz, porque como hemos visto, los tesalonicenses no estaban en unas condiciones o en unas circunstancias muy ideales que digamos. Porque de la primera carta que Pablo les envió, él les habla sobre cómo ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Lo dice allí en el capítulo 1, versículo 6 de la primera carta. También en esa misma carta, él les dice que ellos padecieron de parte de sus propios compatriotas. En el capítulo 2, en el verso 14, él les dice: ustedes, los creyentes en Tesalónica, están padeciendo por aquellos de su misma ciudad. Los mismos paisanos de ustedes los estaban afligiendo, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Y también en esta misma carta, desde el comienzo, es decir, en la segunda carta, Pablo les estaba hablando a ellos acerca de las persecuciones, de las aflicciones que ellos enfrentaban por causa de su fe en Cristo, desde el capítulo número 1 en el verso número 4. Y es por eso que el ruego de Pablo es para que Dios mismo les dé la paz necesaria para que ellos puedan continuar haciendo lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué era lo que los tesalonicenses estaban haciendo? Recibiendo y siendo obedientes a la palabra de Dios. Y de la manera en que Pablo ora y pide por ellos es con muchísima confianza, porque él no le está pidiendo a alguien que no sabe mucho acerca de la paz que les dé paz a los tesalonicenses, sino que miren cómo el apóstol Pablo llama al mismo Señor ahí en el verso 16. Él dice que el mismo Señor de paz. Él llama a Dios el Señor de paz. Pablo sabía que las aflicciones de ellos no estaban por mejorar, ya que como nosotros hemos visto y sabemos del mismo Jesús, la vida de los creyentes siempre va a estar caracterizada por aflicciones, por persecuciones, por sufrimientos a causa de la fe en Cristo. Y esto es debido a que nosotros como creyentes vivimos en un mundo donde nosotros estamos rodeados por los efectos del pecado. Nosotros mismos sabemos que somos pecadores y nosotros sabemos las cosas que nosotros hemos cometido y lo que nosotros podemos llegar a hacer, y eso no era diferente para los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Y es por eso que Pablo, sabiendo que esas aflicciones iban a continuar, él no les dice a ellos: yo les ruego al Señor que quite todas estas aflicciones. De hecho, en esta segunda carta él mismo le dice: yo le doy gracias a Dios por esas aflicciones, porque esas aflicciones son un testimonio de que ustedes son verdaderos creyentes. Así que por eso Pablo no les dice al Señor: Señor, quita las aflicciones, sino que él les dice: yo les ruego al Señor que les dé paz a ustedes en medio de las circunstancias que ustedes están enfrentando, como lo vemos ahí en el verso número 16. ¿Por qué? Porque esto era lo que estos hermanos necesitaban para ellos poder seguir enfrentando las aflicciones que ellos estaban enfrentando. Ellos necesitaban la paz del Señor con ellos. Particularmente Pablo también sabía que esa paz venía al tener al Señor mismo con ellos. Y por eso, al final del versículo 16, él lo que les dice es: el Señor mismo, el Señor sea con todos ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado en una situación de una emergencia médica o una emergencia de un accidente en la carretera, una emergencia donde necesitamos llamar a alguien que sabe lo que tenemos que hacer. Ocurrió un accidente de tráfico, necesitamos llamar a la policía. Hay una emergencia médica, necesitamos llamar al 911 también, para que envíen una ambulancia o para que envíen 2 camiones de los bomberos. Pero si usted está en una situación como esas, usted está necesitando paz en ese momento. Usted está necesitando que alguien venga y le diga que todo va a estar bien. Pero el simple hecho de que llega ese policía
el simple hecho de que llega esa ambulancia, el simple hecho de que llega esa persona que es la autoridad en ese campo del cual usted necesita ayuda, ya usted se calma, ya usted dice, oh, llegaron, llegó la policía, llegaron los bomberos, llegó la ambulancia, y ya usted está diciendo, ok, ellos saben qué es lo que tenemos que hacer, ellos saben cómo nosotros vamos a proceder. Y en cierto sentido eso es lo que el apóstol Pablo hace con sus palabras, mientras él le está diciendo que el Señor mismo esté con ustedes. Porque recuerden, es el Señor de paz, que iba a estar con ellos en medio de las aflicciones y en medio de las situaciones que ellos estaban enfrentando. Y por eso es que Pablo pide con tanta confianza, sabiendo que la paz en medio de las circunstancias era posible para que ellos pudieran continuar perseverando en fidelidad al Señor, porque era el Señor mismo, la autoridad máxima que iba a estar con ellos. Y mis hermanos, mientras nosotros vemos que una iglesia en medio de aflicciones y persecuciones podía disfrutar de la paz del Señor al tener a Dios mismo en medio de ellos, de la misma manera nosotros como iglesia no tenemos que esperar a que el Señor llegue y venga a estar en medio de nosotros como cuando llamamos al 911, que pasa un tiempo de espera y esa es la espera que desespera. Mis hermanos, nosotros ya disfrutamos de la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo por nosotros. Cuando Pablo le habla sobre el Señor de paz, Pablo le está recordando a ellos quién es el Señor al que ellos sirven. Ellos se habían vuelto de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y ese Dios al que ellos servían ahora es el Dios de paz. Y es que ese es el mismo carácter del Señor. El Señor desde el principio ha traído paz y desde el principio le había prometido a su pueblo que Él les otorgaría paz. Nosotros podemos ver eso en pasajes como Números capítulo 6, versículo 26, donde Dios está dando una bendición a su pueblo y Él les dice que la paz del Señor sea con ustedes. El mismo Dios de paz le dice a su pueblo, yo les voy a entregar mi paz. Pero también nosotros vemos que Dios traería su paz finalmente por medio de su Hijo Jesucristo. 9, verso 6, Dios estaba profetizando que vendría un niño quien sería el Rey eterno, que traería la paz anhelada de su pueblo y que su nombre sería Príncipe de Paz. Y eso fue lo que vino a traer Jesús, mis hermanos. Una paz que no es como el mundo la da, sino que es la paz de Dios para con su pueblo. Y esta paz era posible si el pecado del pueblo era perdonado. Y es por la obra perfecta de Jesús al ir a la cruz y cargar con nuestro pecado que Cristo logró por nosotros que nosotros podamos obtener paz para con Dios. Mientras nosotros creemos en su sacrificio y creemos en que ese sacrificio fue suficiente para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él. Y es por eso que los hermanos en la iglesia de Tesalónica y nosotros al día de hoy, mis hermanos, podemos disfrutar de la paz de Dios. Porque sabemos que a través de Cristo, Dios nos ha hecho a nosotros estar bien con Él y nosotros podemos disfrutar de su misma presencia ahora mismo y no tenemos que esperar por ella. Y estas implicaciones de tener paz con Dios es que Dios está en nosotros. Mis hermanos, esto es una verdad que debe moldear cada instante de nuestra vida. Y que no sea simplemente en algo que nosotros pensamos cuando el final está cerca. La realidad de que Dios está con nosotros nos debe llevar a vivir vidas como la estaban viviendo los hermanos en la iglesia de Tesalónica, quienes ante las aflicciones, ante las persecuciones, ante las amenazas que estaban en su contra por la causa del Evangelio, ellos no negaron la verdad al Señor ante tanta y ante gran oposición. Y yo quiero recordar las palabras del pastor Víctor, quien hace una semana nos compartía que los sufrimientos y aflicciones de estos hermanos eran por causa de su fe. Y yo quiero utilizar las mismas palabras del pastor Víctor. Él dijo que para nosotros en muchas ocasiones estas aflicciones vienen de parte de personas muy cercanas a nosotros. Y particularmente también en esta época donde muchos familiares se reúnen
estamos susceptibles a ese tipo de aflicciones. Ya sea que abiertamente comiencen a rechazar la fe que nosotros compartimos con ellos durante esta época porque queremos compartirle el verdadero significado de lo que nosotros estamos celebrando, o ya sea que ellos rechacen incluso venir a pasar tiempo con nosotros porque saben qué es lo que nosotros profesamos, y eso puede llegar a ser muy doloroso, ya que obviamente queremos pasar tiempo con ellos. Pero mi hermano, yo les quiero animar a que nosotros seamos fieles al Señor al no comprometer nuestra fe ni la fidelidad a la palabra de Dios, y nosotros descansemos en la paz que nos da el Señor cuando nosotros caminamos en obediencia a su palabra. Porque la paz que viene al serle fiel al Señor y no comprometer su verdad ante todos los que nos rodean supera por muchísimo. Es incomparable ante la paz que puede venir al yo tratar de estar bien con alguien que está cerca de mí. Nunca se va a poder comparar el estar bien con el Señor al serle fiel versus tratar de estar bien con alguien a quien quiero caerle bien. Y eso nosotros lo haremos si nosotros seguimos siendo fieles a la palabra del Señor. Y de eso se trata el perseverar en fidelidad, de que nuestra paz va a provenir del Señor mismo, y mientras nosotros descansamos en esa paz y no en la que proviene de las personas, nosotros podemos caminar en fidelidad al Señor hasta el final, y nosotros no nos desviaremos a negar la fe y a negar al Señor Jesucristo, quien nos rescató de las tinieblas para ahora estar en su luz admirable. Y ahora yo también quiero aprovechar para decirte que si tú estás aquí en esta mañana y tú has estado buscando paz y sientes que todos tus esfuerzos son en vano y nada de lo que haces en tu trabajo, en tus relaciones, tus hobbies, tu familia, tu estilo de vida, te está dando la paz que tú tanto anhelas y la paz que tu corazón está anhelando, es porque no has venido al Señor, es porque no le has entregado tu vida al Señor. Y yo quiero que sepas que todos esos esfuerzos, si tú los sigues haciendo buscando esa paz en otro lugar, todos esos esfuerzos seguirán siendo en vano. Yo quiero que sepas que para eso fue que vino Cristo. Cristo vino para que tú dejes de buscar esa paz en otro lugar. Cristo vino para que tú puedas acercarte a Él y para que Él te extienda la paz que tanto anhela y desea tu corazón. Porque la paz que anhela y desea tu corazón es poder estar bien con tu Creador. Y eso solamente es posible a través de la obra de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Él que vino. Él se hizo como uno de nosotros. Él habitó en este mundo y luego Él fue a la cruz para cargar sobre sus hombros con la culpa y las cargas que tú estás trayendo ahora mismo sobre los tuyos. Y si tú te arrepientes de haber estado buscando esa paz en otros lugares y de haber estado rechazando a Jesús, quiero que sepas que hay perdón para ti. Y esta paz de la que estamos hablando ahora mismo también va a estar contigo por el resto de tu vida. Así que por favor no esperes más, acércate a Jesús, cree en Él y tendrás la vida que Él ofrece y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque las aflicciones continúen, y de hecho se van a añadir más aflicciones, porque Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí tiene que tomar su cruz, y Él también va a ser perseguido por causa de Jesús. Así que esas aflicciones se van a añadir, pero la paz que el Señor te va a dar va a superar por mucho la falta de paz que tienes ahora mismo. Así que por favor, acércate al Señor, y si tú quieres hacer eso en esta mañana y quieres hablar con alguno de los pastores, nosotros estamos acá para servirte, para acompañarte en caminar con el Señor, porque es nuestro deseo que tú también formes parte de la familia de Dios, pero no solamente que vengas a formar parte de la familia de Dios, sino que también tú puedas perseverar en fidelidad hasta que Cristo venga por su iglesia. Y para eso también es necesario poder ser guiados en la palabra de Dios. Así que vayamos a nuestro segundo punto y veamos
cómo en este saludo Pablo quería que estos hermanos perseveraran firmes en fidelidad al Señor hasta el final, también descansando en la palabra de Dios. Punto número 2, descansando en la palabra de Dios, verso número 17. Dice así el verso 17: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí Pablo le está mencionando que él escribe este saludo en particular, es decir, esta porción que nosotros estamos viendo hoy, los versos 16 al 18, con su propia mano. Y el motivo de decirle esto a ellos es porque el resto de la carta, aunque él seguía siendo el autor, lo más probable es que él tenía consigo a una persona que lo estaba ayudando a poner sus palabras por escrito. A estas personas en aquel momento se les conocían como amanuenses. La función de un amanuense era simplemente escribir lo que el autor le estaba dictando. Es parecido a lo que hoy sería un secretario o una secretaria, que en muchas ocasiones se les pide que redacten una carta, que hagan un comunicado, que hagan un memo, pero al final la persona que dio la orden de que esa carta se tiene que escribir por el secretario es la persona que termina firmando y dice atentamente, no está el nombre de la secretaria o del secretario, sino está el nombre de la persona que dio la orden de que se escriba esa carta. Y luego le pone la firma de su nombre. Pero en este caso nosotros vemos y sabemos con certeza que Pablo no estaba en su oficina en el tercer piso y el amanuense o el secretario estaba en el primer piso y Pablo no le envió un correo electrónico y le dijo: oye, escríbela a los tesalonicenses, trata de incluir estas cositas y luego me las regresas para yo firmarla y enviárselas a los tesalonicenses. No, de la manera en que se daba en aquel momento era que Pablo iba a estar junto con este hermano y Pablo le iba a estar dictando: escribe esto y escribe esto, y esta persona estaba poniendo todo eso por escrito. Y al final nosotros vemos que él le pone su saludo y le pone su firma, como él dice ahí en el verso 17, con su propia mano. Y nos podemos ahora estar preguntando, pero ¿y para qué era tan necesario que él añadiera este verso aquí? ¿Para qué él tenía que decirle a ellos que esto era con su propia mano? Si eso era una práctica común. O sea, los autores intelectuales usualmente usaban a un amanuense, usaban a un secretario para que escribiera sus cartas. Y es que nosotros tenemos que recordar que en el segundo capítulo de esta misma carta, ya el apóstol Pablo les había mencionado que ellos tenían que permanecer fieles a lo que ellos habían aprendido de él cuando él estuvo en medio de ellos y que no se apartaran de esa enseñanza. Vean ahí, si pasan la página, capítulo 2, verso 2, Pablo les dice lo siguiente: no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Aquí vemos que Pablo busca reafirmar el que ellos permanezcan fieles al Señor según la enseñanza que Pablo había compartido cuando él estuvo con ellos por primera vez. Y entonces la pregunta es: ¿y cuál fue esa enseñanza? ¿De qué era lo que Pablo quería asegurarse al describirle ahora y decirle: esta carta sí viene con mi propia mano, este es mi saludo, esto es lo distintivo en todas mis cartas? Como vemos desde el capítulo 1 en su primera carta, lo que Pablo hizo fue darles el testimonio mismo de Jesucristo, ya que él les dice que ellos llegaron a ser una iglesia ejemplar al recibir la palabra de Dios. Y por medio de esa palabra, ahora ellos tenían una esperanza de que Cristo regresaría por ellos. Y cuando Pablo les dice que no se dejen engañar, Pablo les menciona y vuelve a testificarles de Cristo y de su poder para vencer el mal, mientras les dice en el verso 8, ahí mismo en el capítulo 2, lo que Cristo hará con el enemigo. Y miren, yo quiero también leer el verso 8 del capítulo 2 para que veamos cómo es que Pablo describe el poder de Jesús. Hablando acerca de ese impío y del poder de Dios, Pablo les dice: entonces será revelado ese impío a quien el Señor,
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo ahí le había testificado acerca del poder de Jesucristo para vencer el maligno. Y en resumen, este era todo el ministerio del apóstol Pablo. Lo fue para con los corintios, lo fue para con los romanos, lo fue para con los gálatas, con la iglesia en Éfeso, con la iglesia en Galacia, con la iglesia en Filipos. Ese era el ministerio de Pablo, mis hermanos. A todos aquellos que Pablo ministró, Pablo lo que hacía era testificar acerca de Cristo y del poder de su resurrección. Y es lo que nosotros vemos en Hechos 17, cuando Pablo llegó a Tesalónica, a esta misma ciudad. Lucas nos dice que Pablo lo que hizo fue que basándose en las Escrituras, en Hechos 17, versículo 2, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Y en eso era lo que quería el apóstol Pablo, que la iglesia permaneciera fiel. Y al decirle en este saludo que esto viene como con ese sello de aprobación, de ser su propia firma, él quería que ellos tuvieran la certeza de que genuinamente era él y no un impostor que quería desviarlos del testimonio de Cristo. Por lo que vemos en estas palabras a un Pablo que de una manera muy cuidadosa, de una manera muy afectiva, quiere cuidar de los tesalonicenses, animándoles a que sigan confiando en el testimonio verdadero de Jesucristo y no en cualquier otra enseñanza que vaya a desviarlos de la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, así como Pablo quería que ellos descansaran en la palabra de Dios para ellos perseverar en fidelidad hasta el final, nosotros como pastores también de esta iglesia, cuando nosotros estábamos orando y conversando acerca de lo que nosotros íbamos a estar predicando luego del libro de Levítico, que ya muchos de nosotros decíamos, oye, necesitamos un descanso de Levítico, ayuda por favor. Nosotros quisimos compartir estas cartas debido a lo que hemos visto en ustedes como iglesia, en su anhelo por crecer en las Escrituras, en su deseo por permanecer fieles al Señor a través de su palabra. Pero también, mis hermanos, sabiendo que nuestra iglesia estaba comenzando como iglesia autónoma, nosotros fuimos plantados este año como iglesia y nosotros, como parte de las bases y de los fundamentos de nuestra iglesia, nosotros queríamos tener siempre bien claro que nosotros tenemos que mantener la palabra del Señor como el centro de nuestra congregación, porque es la que nos ha formado como iglesia y es esa misma palabra del Señor que nos sostendrá y hará que nosotros podamos perseverar fieles hasta el final. Pero eso es si nosotros no nos apartamos y seguimos caminando en fidelidad a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros podremos perseverar si nosotros no nos desviamos de la palabra del Señor. Así que yo les quiero pedir, hermanos, que ustedes continúen orando por aquellos que les enseñamos a ustedes la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacernos crecer en fidelidad. Y también, así como el apóstol Pablo tenía un interés genuino por la fidelidad de estos hermanos al Señor, que el Señor continúe poniendo en nosotros como sus pastores, como sus maestros, el que tengamos el deseo genuino de sus almas y de que ustedes crezcan en la palabra del Señor y que nuestros deseos no sean por ver una iglesia más grande, por ver una iglesia que se vea más bonita, por ver una iglesia que se vea como otra iglesia, sino que nuestro deseo genuino sea el que ustedes crezcan en fidelidad a la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, eso es lo que nos va a asegurar que nosotros nos mantengamos en fidelidad al Señor hasta el final. De la misma manera, yo también quiero que ustedes puedan orar por ustedes mismos, por sus familias, para que cada uno de ustedes de manera individual puedan seguir recibiendo la palabra de Dios como lo que realmente es, como dijo Pablo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Él le daba gracias a Dios porque la iglesia en Tesalónica recibió la palabra de Dios
como lo que realmente es, la palabra de Dios y no palabra de hombres. Así que continúen orando por cada uno de ustedes para que sigan creciendo en fidelidad a la palabra de Dios y no la tomen como cualquier cosa. Para eso obviamente necesitamos ser diligentes en nuestra lectura, en nuestro estudio de la palabra del Señor, y desde nuestro tiempo personal con el Señor hasta nuestro tiempo en familia y también nuestro tiempo como iglesia alrededor de la palabra del Señor. Porque de esa manera, mis hermanos, es que nosotros vamos a poder seguir siendo guiados por el Señor a caminar en obediencia y ser fieles hasta el final. Y Pablo también reconoce finalmente y termina esta carta diciéndoles que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Veamos ahora cómo es que para perseverar en fidelidad al Señor hasta el final, nosotros también tenemos que descansar en su gracia. Punto número 3, ¿cómo vamos a permanecer fieles hasta el final? Descansando en la gracia de Dios. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí Pablo está concluyendo, como ya mencionábamos, diciéndole a estos hermanos que esa gracia de Dios tenía que estar con ellos. Y de la manera en que él escribe estas palabras, en el español se traduce un poco distinto, pero no era que ellos no la tenían y la necesitaban y entonces él estaba tratando de que ellos recibieran la gracia de Dios, sino era de una manera en la que él le estaba diciendo que la gracia de Dios continúe estando con ustedes como ya lo ha estado. ¿Okay? Y esto también era muy característico de las cartas del apóstol Pablo, y nosotros vemos que él siempre que escribía una carta comenzaba o terminaba o hacía ambas cosas, comenzaba y terminaba, como es el caso de esta carta, dando un saludo basado en la gracia de Dios. Y es que la gracia del Señor nosotros la podemos definir como el favor de Dios al darnos a Cristo y otorgarnos la justicia de Cristo para que tengamos esa paz para con Dios de la que hablamos hace unos minutos. Pero la gracia también es ir conformándonos a la imagen de Cristo y finalmente en su segunda venida nosotros seremos transformados, seremos glorificados para que nosotros seamos como Cristo. Así que el fin de la gracia de Dios es lo que nos justificó delante del Padre, es lo que activamente nos está santificando el día de hoy y también es lo que nos glorificará en el día final de su venida. Y por eso es que Pablo se despide diciéndoles que esa gracia que los justificó, la gracia que los estaba santificando y la gracia que los iba a glorificar, continúe con ellos. Es porque en esencia la gracia de Dios es básicamente Dios el Padre dándonos a su Hijo Jesucristo para que Él esté con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Es el favor de Dios dándonos a Cristo. Es el favor de Dios diciendo, necesitas a Cristo. Número uno, para poder estar bien conmigo, pero también para que tu vida sea transformada constantemente, diariamente, a la imagen de Jesucristo. Y también para que cuando nosotros lleguemos al día final, nosotros seamos transformados completamente a la imagen de Jesucristo. Siempre que nosotros vemos la gracia en las Escrituras, nosotros la vemos de cierta manera unida a Jesucristo. Porque la gracia, por definición, como les acabo de decir, es que nosotros tenemos a Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Como leíamos en Hebreos 13, que de hecho quiero aprovechar y leerlo nuevamente. En Hebreos 13, versículos 20 al 21, aquí Pablo, los que piensan que escribió Pablo la carta a los Hebreos. Pero el autor de los Hebreos dice, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Es decir, Dios nos dio a Jesucristo para nuestra salvación, es decir, para nuestra justificación, pero también para nuestra santificación, porque es mediante Jesucristo quien está con nosotros que nosotros estamos siendo santificados. Y también es mediante Jesucristo quien en su segunda venida
cuando estemos delante del Cordero inmolado, cuando estemos delante de Él en su trono, Él ya nos habrá transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, ya nosotros no tenemos nuestros pecados, ya nosotros no tenemos nuestra culpa, ya no tenemos lo que nos atormentaba y nos estaba separando de Dios, sino que ahora, mis hermanos, nosotros lo tenemos a Él mismo con nosotros. Nosotros lo tuvimos a Él cuando el Señor nos rescató, nosotros lo tenemos a Él activamente y nosotros lo tendremos a Él en su segunda venida para estar con Él por el resto de la eternidad. Mis hermanos, por eso es que Pablo basa todo lo que Él hace y todo lo que Él dice en la gracia de Dios. Porque se trata de tener a Jesucristo. Por eso cuando Él le habla a la iglesia en Corinto, Él le dice: yo no me propuse saber cuando estuve entre ustedes ninguna otra cosa. Yo no fui con palabras de sabiduría, con palabras persuasivas. Yo lo único que me propuse saber cuando estuve entre ustedes fue a Cristo y a este crucificado. Hermanos, en eso se basa nuestra vida, en que tenemos a Cristo con nosotros. En eso se basa nuestro pasado, en eso se basa nuestro presente y en eso mismo se va a basar nuestro futuro. Así que al Pablo saber esto, luego de animarlos por lo que estaban haciendo bien, luego de exhortarles a que crecieran aún más en lo que ya estaban haciendo bien y luego también de corregir los asuntos que él quiso corregir con estas dos cartas, él sabía que nada de eso era posible si los tesalonicenses no descansaban en la obra de Cristo de santificarlos y de sostenerlos para que todo eso fuera posible. Así que lo que Pablo le ha dicho para animarlos, como vimos en la primera carta, cómo él los animaba, él les decía: ustedes han sido una iglesia que ha recibido bien la palabra del Señor, ustedes son una iglesia que se ha vuelto ejemplar, ustedes son unos hermanos que se aman, ustedes son unos hermanos que se sirven unos a otros. Pablo lo que le está diciendo es: todo eso es posible por la gracia de Dios. No es porque ustedes pudieron hacerlo bajo sus propios méritos. También cuando Él les anima a que ellos mejoren y que crezcan en todo lo que les menciona, de crecer en amor, porque les dice: yo quiero que ustedes abunden aún más. Yo sé que se aman, pero abunden en eso más. Él también lo hace sabiendo que es por la gracia de Dios que ellos podrían crecer en amor. Y cuando Él le escribe, particularmente en la primera carta y ahora en esta segunda carta, unos mandatos específicos que nosotros veíamos en esa primera carta cuando el pastor Víctor cubrió en uno de sus sermones 17 mandatos. Cada uno de esos mandatos estaba anclado y estaba basado en la gracia de Dios que los iba a sostener para que ellos pudieran vivir conforme a cada uno de esos mandatos. Más lo que Él le ha dejado en esta segunda carta para honrar particularmente a los que le enseñan la palabra de Dios y también para amonestar a los indisciplinados, también Él lo hace descansando en la gracia de Dios. Y es por eso que Él le escribe aquí que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, porque era a través de la gracia de Dios que ellos lo iban a lograr. Mis hermanos, nosotros como iglesia nos pasa lo mismo. Nosotros no vamos a ser una iglesia ejemplar si nosotros no descansamos en la gracia de Dios. Nosotros no vamos a ser una iglesia que las otras iglesias quieran imitar si nosotros no descansamos en la gracia de Dios. Pero también quiero llevar eso al plano individual. Nosotros no vamos a ser hombres, nosotros no vamos a ser mujeres, nosotros no vamos a ser jóvenes, nosotros no vamos a ser niños que otros quieran imitar si nosotros no estamos descansando en la gracia de Dios. Nosotros lo que queremos ver es el carácter de Cristo formado en cada uno de nuestros hermanos y formado en aquellos que aún no conocen al Señor. Nosotros no queremos ver nuestro carácter reproducido. Nosotros no queremos ver que el niño se parezca a mí. Físicamente yo espero que sí. Pero yo espero que su carácter, el carácter de mi hijo y cada uno de nosotros que tenemos hijos, el carácter que veamos en ellos sea el carácter de Cristo. Niños, también entiendan que eso es lo que sus padres quieren para ustedes.
No que imite sus cosas malas y que después ustedes se refugien diciendo, pero papi, tú haces lo mismo. Ellos lo que quieren es que ustedes sean como Jesús, como Cristo. Y para eso tienen que seguir sus enseñanzas, para eso tienen que seguir el carácter de ellos cuando ellos están imitando a Cristo. Y eso obviamente cada uno de nosotros lo vamos a poder hacer cuando nosotros descansamos en la gracia de Dios. Porque Dios mismo diciéndonos, tienen a mi Hijo Jesucristo con ustedes. Él los santificó, Él los justificó, Él los santificó, los seguirá santificando y Él los va a glorificar. Por eso es que, mis hermanos, al preguntarles nuevamente, ¿cómo tú vas a vivir el día de hoy si supieras que es tu último día? ¿Cómo tú vas a vivir este día? Cuando tú salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? Si el Señor regresa hoy, si el día de tu partida es hoy, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Cómo vas a vivir este día? Iglesia Bautista Sólido Gloria, ¿cómo nosotros vamos a vivir este día si este fuera nuestro último día como iglesia? ¿Cómo nosotros vamos a vivir como hermanos, como un solo cuerpo, si supiéramos que el Señor viene hoy? Nosotros tenemos que poder decir que podremos perseverar en fidelidad aún en este día, si fuera el último, solamente por la gracia de Dios. Mientras nosotros confiamos en su palabra y mientras nosotros disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y por eso es que nosotros podemos ahora al finalizar cantar con confianza que todo está bien entre nosotros y el Señor, y que cuando Jesús descienda con su gran poder y con su majestad, como cantábamos hace unos minutos y como vamos a cantar ahora, nosotros, en vez de querer ir a arreglar lo que nosotros pensemos que no está bien en nuestra vida, en vez de nosotros paniquearnos, ponernos nerviosos, tener miedo de qué va a pasar con mi vida, mis hermanos, nosotros podremos juntos decir, aleluya, estoy bien con mi Dios. Y podemos decir, gloria a Dios. Porque es basado en la gracia de su Hijo Jesucristo que Él va a hacer que nosotros perseveremos hasta el final, siéndole fieles mientras disfrutamos de su paz, mientras somos guiados por su palabra y mientras descansamos en la gracia del Señor. Oremos.